Los seres humanos por naturaleza nos encantan las historias y nos encanta conectar emocionalmente con las historias. La mayoría de los emprendedores hablan de su producto, pero no cuentan una historia. Las historias hacen que las personas se vean reflejadas en ti y se interesen por lo que tú ofreces. Si tu historia no genera una emoción en la otra persona, entonces no hay probabilidad de venta. Siempre un buen storyteller usa emociones y no solo datos. Este episodio se llama El poder del storytelling. Cómo contar historias que vendan, que puedas vender muchísimo desde el poder del storytelling. La palabra storytelling significa en español contador de historias, contar historias. Y los seres humanos por naturaleza nos encantan las historias, nos encanta el chisme, nos encanta saber qué está pasando en el mundo y nos encanta conectar emocionalmente con las historias. Y quiero que agarres tu cuaderno y tu lapicero, porque el que no apunta no dispara, y vas a entender el poder que hay detrás de ser un storyteller. Aprender el poder de contar historias. ¿Qué te va a ayudar el storytelling? A vender más, a posicionarte más, a que tu marca personal tenga más autoridad en el mercado y que las personas te vean y quieran escucharte, porque todo el mundo habla, todo el mundo entre comillas vende, pero aquel que domina el storytelling tiene una habilidad por encima del promedio. Entonces, si tú sientes que la gente no te escucha, si tú sientes que tus mensajes no conectan o quizás piensas que venderse te hace difícil, es porque no estás usando el poder del storytelling. Y hoy te voy a enseñar cómo puedes contar historias que vendan, que enganchen y que hagan que las personas confíen en ti. Así que para comenzar te invito a ti que me estás viendo en el canal de YouTube, recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y tomar nota, porque el que no apunta no dispara. Hoy te voy a revelar tres claves para poder avanzar en el storytelling. Tres claves para que tú puedas tener los secretos para que tú puedas ser un buen storyteller. Así que vamos a empezar con lo más importante, y es el problema de las personas que no dominan el storytelling, es que no entienden cómo conectar con el público o con la persona que te está escuchando. Ese es el principal problema que tenemos que trabajar. Es que si tú quieres aprender la habilidad del storytelling, tienes que aprender a conectar con las emociones del público, con el dolor del público. Y quiero que escribas lo siguiente: un buen orador, un buen storyteller, un buen conferencista, un buen speaker, un buen comunicador, siempre busca dos cosas. Escríbelo ahí: un buen orador, un buen comunicador, un buen storyteller siempre busca dos cosas: conexión y emoción. Conexión y emoción. Siempre que salgas a una tarima, siempre que salgas a un Zoom, siempre que brinques a una reunión, a un cierre, tienes que ir con la intención de el storyteller de impacto, ese emprendedor consciente que domina habilidades de alto valor como la comunicación y la oratoria. Y dentro de la comunicación y la oratoria entendemos que ser storyteller es un gran plus. Tienes que ir allá con la intención de conectar y emocionar. Conectar y emocionar. Un buen orador sabe conectar y sabe emocionar. Por lo tanto, tienes que aprender a mover tu cuerpo. Debes aprender a utilizar tu cuerpo, este estuche que Dios te dio, para que conectes y generes emoción. Pero lo más poderoso es que para tú poder conectar y generar emoción en las personas, tienes que convertirte en un contador de historias, en un storyteller. Entonces, acuérdate cuando eras niña, cómo contabas una historia, que te emocionabas y te ponía la voz así y contabas la historia porque para ti conectaba con algún aprendizaje, con alguna experiencia bonita que viviste. La mayoría, hoy podemos comprender que la mayoría de emprendedores no conectan y no conectan y no emocionan a las demás personas. Y te voy a decir un secreto, que no es tan secreto, pero si tú quieres vender mucho, tienes que vender con conexión y con emoción. Porque el ser humano compra por emoción. Siempre toda persona compra por emoción. Y luego
que compra por emoción, luego busca desde la razón argumentar su compra. Entonces, si tú no sabes contar historias que conecten y emocionen a la persona, pues tus probabilidades de venta van a ser mucho más bajas. Mientras que si desarrollas esta habilidad del storytelling, vas a aprender a conectar y a emocionar a la persona para que tus ventas aumenten. La mayoría de los emprendedores hablan de su producto. Entonces yo tengo este termo. Este es un termo muy bueno porque te caben 30 onzas y puedes tomarte 1 litro de agua todos los días. Este termo viene en varios colores. La mayoría de los emprendedores hablan de su producto, pero no cuentan una historia. Entonces a las personas no nos gustan que nos hablen del producto, nos aburren los datos. A mí me aburre que me diga que tiene 100 mililitros, que tiene una correa para yo poder agarrarlo, que yo al abrirlo entonces puedo, tiene ergonómicamente para mí, y se puede absorber. No, a mí no me interesa ni me conecta cuando a mí me empiezan a hablar de los atributos, de las características del producto, o de tu servicio, o de lo que tú vendas. Entonces, la mejor forma de tú venderme este tarro, este termo, es contarme una historia, no darme la información técnica. Porque si tú no generas una conexión y una emoción en mí, que soy tu prospecto, tu futuro cliente, no vas a lograr que yo te compre. Entonces, el mal enfoque sería, este es el termo de moda. Es un termo que tiene 1000 mililitros de capacidad, en el cual está diseñado cada hora para que tomes y te sientas bien. Viene en 7 colores diferentes, además tiene una correa que te va a permitir que lo agarres de forma más ergonómica. Eso, de 100 personas que escuchen eso, 1 o 2 compran. Pero si tú haces lo siguiente, yo sé que a ti te ha pasado lo mismo que a mí. Y es que muchas veces que estoy en el gimnasio y que salgo de terminar un ejercicio de esos que tú das la última serie, 12 repeticiones, peso máximo, y tú estás sudando y ya te vas a caer, vas a soltar y sueltas y tienes ya y quedas como casi muerto y de repente te paras medio mareado a buscar dónde está tu termo de agua, pero resulta que tienes un termo de esos que no tiene tapa, y como estás medio mareado, entonces de forma torpe, porque entregaste toda la energía en el último ejercicio, en la última serie, riegas el termo y todo el mundo empieza a ver en el gimnasio que ensuciaste y que regaste todo el agua en el termo. A mí también me ha pasado lo mismo. Por eso decidí comprar mi Hydra Rated. Este termo me puedo levantar mareado, puedo tirarle una mancuerna encima y nunca se va a regar. Por eso siempre cuando entreno estoy con mi termo, que me va a permitir a mí no volver a pasar lo que nos ha pasado a muchos cuando terminamos la última serie. ¿Ven el poder de una historia? Ahí mismo las personas empiezan en su mente a imaginarse lo que está ocurriendo detrás de la experiencia que me llevó a comprar este producto. Entonces el storyteller siempre tiene que hablar más de una historia que conecte emocionalmente a la persona, muchísimo más que los atributos y las características del producto o su servicio. Y esto aplica también para productos físicos, como para network marketing, negocios digitales, como coach, terapeuta, conferencista, cualquiera que sea tu habilidad. Todo emprendedor consciente tiene un producto o un servicio. Cualquiera que sea tu producto o servicio, te va a funcionar. Entonces, si notaste la diferencia de la historia que te conté, te darás cuenta que las historias hacen que las personas se vean reflejadas en ti y se interesen por lo que tú ofreces. ¿Qué hacen las historias? Captan la atención, hacen que las personas se reflejen en la historia que estás contando, por lo tanto hay una intención de compra. Porque ¿cuáles son los 2 elementos que tiene que tener una persona que sabe de comunicación oratoria? Un buen storyteller siempre conecta y genera emoción. Así que vamos ahora sí a entender las 3 claves para contar historias que vendan. Las 3 claves fundamentales que te van a permitir a ti ser muy buen storyteller, un buen contador de historias. Así que clave número 1, la clave número 1 es la estructura mágica. La estructura mágica. Y la estructura mágica es la siguiente: héroe, problema, solución y transformación. La estructura mágica son 4 pasos. Listo. Clave número 1, la estructura mágica, que son 4 pasos: héroe, problema, solución y transformación. Te voy a explicar cada uno de estos 4 pasos de la estructura mágica. Héroe. Siempre tiene que haber en una historia un héroe, un protagonista. Puede ser tú o puede ser un cliente tuyo. Entonces siempre mete a un personaje en la película.
en lo que estás compartiendo. Problema, ¿qué dificultad tenías antes? O sea, ¿cuál era el dolor? ¿Cuál era la situación que yo estaba viviendo y que mi producto o servicio puede solucionar? ¿Qué dificultad tenía antes de tener mi producto estrella o mi servicio estrella? Solución, ¿cómo encontré la respuesta en este producto o en este servicio? O sea, ¿cómo este producto sació esa necesidad, ese dolor que yo estaba experimentando en el momento del problema? ¿Cómo este producto fue la solución? ¿Cómo encontré la respuesta? ¿Cómo llegó esto a mí? ¿Cómo llegó esto a mí? ¿De qué forma? Contar la historia de cómo apareció esto en mi vida. Y cuarto, transformación. ¿Cómo cambió tu vida después de experimentar el producto o el servicio? ¿O cómo podría tu cliente cambiar su vida después de experimentar el producto o el servicio? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Un emprendedor, digamos, ahorita que tenemos uno de nuestros programas de formación para mentores, un mentor o coach o formador de alto impacto o terapeuta vende mentorías. ¿Listo? Vende mentorías. Entonces, le enseña a las personas a hacer dinero por internet. Y esta persona crea un curso o un entrenamiento y esta persona no sabe de storytelling. Entonces este entrenador vende muy poquito porque no sabe de storytelling y sale un anuncio o sube una historia o un contenido vendiendo de la siguiente forma: yo soy Juanito Pérez, certificado como coach de expansión. He hecho más de 30 conferencias y mi metodología te va a permitir a ti transformar tu vida en 3 meses. Dale clic al botón y únete al programa de mayor transformación de América Latina. Ya sabes, te habló tu coach, Juanito Pérez. ¿Qué tanto puede vender ese speech? ¿Qué tanto puede vender ese anuncio que no tiene ninguna historia por detrás? A el siguiente ejemplo que te voy a dar. Hace 2 años, Laura intentó emprender y fracasó. Hace 2 años, Laura estaba frustrada. Laura era una madre soltera, tenía 2 hijos, recién divorciada, un esposo que la maltrataba. El nivel de amor propio que tenía era bajísimo. Ella no sabía qué hacer, pensaba que su vida ya no tenía otra salida. No sabía vender, le daba miedo hablar en público. Su relación le había hecho tanto daño que no era capaz de poner su cara enfrente de una cámara porque se sentía juzgada, no se sentía valiosa. Pero un día yo le dije: Laura, date la oportunidad. Solo 1 semana en mi entrenamiento y te darás cuenta que lo que necesitas es tener una metodología y un mentor. Después de 1 año, hoy Laura factura $5,000 al mes, da conferencias en diferentes ciudades, tiene una academia de transformación de mujeres, de madres solteras. Y si tú quieres saber cómo Laura también lo logró, regístrate aquí en un video donde te voy a explicar cómo tú también lo puedes hacer. Entonces, mira la diferencia de cómo a través de una historia, yo me inventé la historia, pero solo escuchando mi historia, solo contando mi historia, tú sentiste, tú ahí mismo te visualizaste y empezaste también a alimentar tu historia en tu mente, porque a la mente le encanta proyectar las historias que nos cuentan. Yo te cuento sobre mi producto, tú no visualizas el producto en tu mente, pero si yo te cuento una historia, tú sí visualizas la historia en tu mente, y cuando la mente visualiza la historia, conecta las emociones, y si conecta las emociones, aumenta en un porcentaje totalmente alto, muy alto, la probabilidad de generar una venta. Ahora vámonos para la clave número 2 para contar historias que vendan. Recuerda, la clave número 1 es una estructura mágica, que es el héroe, el problema, la solución y la transformación. Vámonos para la clave número 2. Usa emociones, no solo datos. Las emociones, escríbelo ahí. Tienes que usar emociones, no solo datos. La gente compra con emoción y justifica con la lógica. El storytelling hace que la chica, ay, no, me enamoró, conectó emocionalmente y compra por emoción, activó la emoción en la persona y compra por emoción, y luego llega a la casa a justificar su compra. Si tu historia, si tú eres un emprendedor consciente, obviamente tienes que amar la venta y aprender a vender. Pero si tu historia no despierta una emoción, puede ser miedo, puede ser inspiración, puede ser curiosidad, deseo,
alegría, exaltación. Si tu historia no genera una emoción en la otra persona, no enganchas. Y si no enganchas, no aumenta la emoción. Y si no aumenta la emoción, entonces no hay probabilidad de venta. Este es un ejemplo muy bueno. Cuando vi mi cuenta bancaria, vamos a ser un poco más poético. Eran las 5 de la mañana, otro día más, un nuevo despertar, otro día donde tenía que salir a luchar. Y como cosa rara, tenía que ir a verificar que estaba quebrado. Abrí mi celular, abrí la aplicación y cuando vi mi cuenta bancaria en rojo, sentí un vacío en el estómago. Y yo dije, esto no puede seguir pasando. Yo no puedo seguir uno y otra vez, día tras día, experimentando esta escasez. Yo sé que yo nací para algo diferente. Y yo no sabía ese día que tenía que pagar el alquiler. No sabía cómo lo iba a pagar, pero tomé una decisión radical. Decidí rendirme a Dios y decidí actuar de forma extraordinaria. Decidí agarrar lo único que tenía y di un paso de fe y me acordé de un principio que Benjamin Franklin decía: si estás dispuesto a vaciar tus bolsillos para llenar tu mente luego llenará tus bolsillos. Y en ese paso de fe compré un programa de formación llamado Mentoría 33. Y en solo un mes conecté con la abundancia. Y para sorpresa de muchos, en ese primer mes empecé a generar 3 veces más de dinero de lo que en los últimos 3 años había generado. Todo por dar saltos de fe. Esto es un ejemplo, un poquito larga la historia, pero al final siempre que tú conectes con la emoción, entonces ahí yo te conté un poco de inspiración, un poco de curiosidad, un poco de ese miedo de no saber qué va a pasar más adelante. Siempre un buen storyteller usa emociones y no solo datos. Porque si te quedas con los datos, a la gente no le interesan los datos, los aburres. Y vámonos para la clave número 3 para contar historias que vendan. Conecta tu historia con tu producto o tu servicio. Entonces hay que conectarla, obviamente, pero hay que ponerla como clave número 3. La historia debe llevar naturalmente a lo que ofreces. Mira que yo te cuento la historia, 5 de la mañana, la riendo, la cuenta en rojo, me duele el estómago y ya luego conecto con mi producto o servicio. ¿Cuál es mi producto o servicio? Mentoría 33. Una formación de alto impacto para personas que quieren transformar su vida, que están pasando por problemas. Sebas, es que yo no tengo dinero y por eso no puedo comprar la mentoría. Perfecto. A través de mi historia, yo te estoy mostrando que la mayor razón por la cual debes comprar la mentoría 33 es precisamente porque no tienes dinero. ¿Y cómo la conecto? A través de una historia que me habla de actos de fe. Actos de fe. Que los actos de fe son rendición, creer en Dios, y lo respaldé con una palabra de un personaje llamado Benjamin Franklin que dice: vacía tus bolsillos para llenar tu mente y tu mente luego llenará tus bolsillos. Entonces creé toda una historia donde toqué emociones, donde hice toda la secuencia de los 4 elementos: héroe, problema, solución y transformación, y luego al final la conecté con mi producto y con mi servicio, es decir, con mi mentoría 33. La historia debe llevar naturalmente a lo que ofreces. No es solo contar por contar historias, porque esa es otra cosa. Si tú te pones a contar una historia que no conecte con el producto al final, pues no haces nada. Tienes que hacer que el público vea el valor de tu solución. O sea, la historia puede ser muy buena, pero si al final no la conectas con tu producto, con tu servicio, pues la persona dice: bueno, y chévere, gracias por contarme ese cuento. Dios lo bendiga, nos vemos en una próxima ocasión. Tú tienes que conectar. Entonces, si tú vendes coaching de negocios, si tú eres asesor de negocios, si tú eres si haces network marketing, tu historia debe mostrar cómo tu método, cómo tu negocio ayudó a cambiar vidas. Y al final lo conectas y dices: por esto es que tú tienes que tomar decisiones, actos de fe, que sean respaldados a través de ¿qué? De llenar tu mente para que luego tu mente llene tus bolsillos. Así que, familia, si hoy sientes que vender es difícil, si tú que me estás viendo sientes que vender es difícil, déjame decirte que muchas personas han estado ahí. Muchas personas dicen que vender es difícil, le tienen miedo a las ventas, tienen inconvenientes, conflictos con las ventas. Y yo quiero decirte algo, y es que vender es amor propio. Y una de las mejores formas de vender es la habilidad de la oratoria y la comunicación.
Y una de las herramientas más poderosas de comunicación oratoria es el storytelling. Así que espero que te haya gustado este episodio de Emprendedor Consciente, donde aprendimos el poder del storytelling, cómo contar historias que vendan. ¿A través de qué? De las 3 claves para contar historias. La estructura mágica, la clave número 1, donde tenemos héroe, problema, solución y transformación. Luego, usar emociones, no solo datos. Y tercero, conecta tu historia con tu producto o tu servicio. Dios te bendiga, espero te haya gustado este episodio. Recuerda que si algo te ha traído bendición, la mejor forma de conectar con la abundancia es compartir eso que te trajo bendición. Entonces te invito a que le envíes este video, este episodio a tus compañeros de trabajo, a tus socios de negocio, a tus colaboradores y empleados para que aprendan a vender más. Esto, si lo aplican al pie de la letra, van a vender más. Tu facturación va a ascender, tus ventas van a crecer. ¿Y todo desde qué? Desde ser un emprendedor consciente. Así que recuerda, si estás ahí viendo este video por primera vez o viendo este episodio por primera vez, recuerda suscribirte al canal, activar las notificaciones y dejar un comentario, porque quiero que estemos siempre en contacto para seguir dándote mucho valor, porque un emprendedor consciente siempre está en constante expansión. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo episodio. Chao.